me di cuenta de que la gente apreciaba mucho mi forma de enseñar. Me dice, Richard, has tenido mucha suerte en la vida. Y yo digo, una leche. Los errores no existen, son valiosísimas lecciones que te orientan y te reorientan. Ajá, no es por aquí, quizá por acá. Y esas actitudes son, voy a dar lo mejor que puedo. Voy a dotar el hoy, de todo lo que pueda, de lo mejor que puedo. No, es que tienes que buscar actitudes y formas de ser, no aptitudes. La oportunidad llama todos los días a la puerta. Dejar que las circunstancias a tu alrededor te soben de arriba abajo. Tienes que dejar de exponerte. El éxito es cuando la oportunidad cruza con la preparación. Entonces tienes que estar preparado. Ya sea aburrido por aburrimiento, un mal profesor por tirano, es un asesino, porque asesina el potencial de los alumnos. Tenemos los mejores profesores de inglés del mundo aquí, es que con diferencia. No es cuestión de empatía, es cuestión simplemente de ser un líder en el aula y un excelente comunicador. O sea, si tienes convicciones en algo y sientes la urgencia de transmitirlas, eso vale más que 8 cursos de oratoria, hablar en público o técnicas de presentación. Si estás ganando 18,000 euros, pero eres feliz y disfrutas de la vida, eres una persona de éxito. Y ya está. Hoy estamos con una persona que probablemente hayas escuchado en la radio. Puede que lo hayas visto en la tele. Incluso puede que haya sido tu profesor. Con una academia de más de 400 profesores y más de 1.000 horas a sus espaldas, hoy damos la bienvenida a Richard Vaughan. Bienvenido, Richard. Muchas gracias, es un placer estar y ayudaros en Pathfinder o en lo que sea. Qué bien. Pues mira, teníamos aquí muchas ganas de estar contigo porque al final tu vida es muy, muy ilustrativa de lo que es un camino y cómo has ido construyendo pues toda tu empresa y por eso queremos empezar desde el principio. Todo el mundo conoce Vaughan, pero queremos saber más sobre Richard, tu vida, cómo llegas a España, los comienzos y ese camino que empezaste hace muchos años, pues conocer un poquito más. Pues yo creo que la mitad o más de las empresas de recién creación o las empresas para emprendedores empiezan por accidente más que por decisión de un emprendedor. Yo vine a España a los 20 años de estudiante. No era mi intención de venir a España, pero por casualidad vi un tablón de anuncios en la Universidad de Texas que decía un año académico en Madrid. Yo decía, mola, ¿por qué no? Voy a preguntar a mis padres si me apoyan. Sabía bastante español por haber hecho 6 años de estudios de lengua española en el colegio. Sin embargo, de no haber estar pululando por ese pasillo de ese edificio del campus, no estaríamos aquí. Y luego vine aquí, estuve 1 año haciendo el 3er año universitario, aquí en Madrid, en la Complutense, y luego volví a Texas, a Austin, la capital, y ahí completé los estudios con doble grado en filosofía y en literatura y lenguas españolas. Entonces yo decidí, como cualquier chico, normalmente, yo no sabía lo que quería hacer con la vida, pero tenía la seguridad de que fuese lo que fuese, pues iba a salir bien. Es quizás una natural confianza que yo había adquirido a lo largo de mi vida académica, pero sobre todo deportiva. Porque yo era siempre el más veloz del colegio desde los 5 años, corría más rápido que nadie, entonces esto me ayudaba en baloncesto, en fútbol americano, en el soccer o el fútbol internacional y en todos los deportes. Entonces tenía la costumbre de ganar y de perder en los deportes y la seguridad que eso da y el trabajo que tienes que hacer para llegar a destacar. O sea, uno no llega a ganar los 400 metros lisos de Oklahoma por los angelitos del cielo. Uno tiene que trabajar un poquito para hacerlo. Entonces, uno que destaca en el deporte y también en lo académico un poco, uno entiende lo que es el valor del esfuerzo y la necesidad del esfuerzo. Entonces, pero repito, terminé mis estudios a los 22 años en Austin, después de estar 1 año previo aquí en España. Y quería decir, ¿por qué? Bueno, a lo mejor hago un doctorado en literatura española. ¿Por qué no? Mola, suena bien, muy bien. Entonces, pero antes de hacerlo voy a volver a España. Voy a venir otra vez a España, con la idea de estar un par de años, consolidar mi dominio de la lengua y luego volver a Austin a iniciar esos estudios de posgrado, ese doctorado.
Ahora bien, cuando llegué aquí ya tenía que financiarme la vida, tenía que llegar a fin de mes, tenía que pagar el alquiler, etcétera, etcétera. Entonces decir, ¿qué hago? Pues enseño inglés. Y entonces empezar a enseñar inglés hasta hoy, cadena perpetua. O sea, me di cuenta, me encontré al cabo de 3 o 4 meses que mi forma de ser y mi forma de plantear la responsabilidad laboral o la responsabilidad profesional o la responsabilidad personal delante de un cliente que te paga. O sea, me di cuenta de que la gente apreciaba mucho mi forma de enseñar, que era una extensión de mi persona. Y entonces me vi en la tesitura de que no daba abasto con alumnos. Estuve casi un año en una central nuclear, la de Zorita, en Guadalajara. Y entonces necesitaba otro y otro profesor. Y entonces pasé de necesitar un profesor a necesitar 440 ahora. Profesores. $500,000 de horas lectivas por año. Entonces simplemente dando calidad. Entonces, no era mi idea primero. Venir a España en un principio. No era idea mía. Ni se me había ocurrido ser profesor de inglés cuando volví. Simplemente era lo más fácil e inmediato para pagar el alquiler. Y entonces no tenía la intención de crear una empresa, pero me vi en la tesitura de ¿qué hago? ¿Me lío los barcos, vuelvo a Texas? Porque ya tenía como 4 o 5 profesores a mi cargo y 4 o 5 clientes que quería que continuara. Entonces yo vi, bueno, me quedo un año más, me quedo un poco más y al final son 47 años, bueno, no, casi 50 años ya. Porque vine al 74 por segunda vez y ya empecé. Entonces, eso pasa muchos en las empresas. Yo aprendí un oficio. Uno no puede emprender si no sabe hacer nada. Uno tiene que tener un oficio. Ahora, el oficio puede ser que uno empieza en una empresa de auditoría y aprende a auditar y a hacer la contabilidad y a entender los balances y de situación y los cuentas resultados de empresa, y luego ya puede montar su propio chiringuito de auditoría si quiere, o su propia gestoría para administración de fincas o lo que sea. Pero hay que saber hacer algo. Muchos jóvenes de vuestra edad, pues, claro, hay algo romántico en emprender. Quiero ser emprendedor, quiero ser mi propio jefe. Está muy bien, y es muy romántico, eso sí, pero hay poco de romántico en conseguir llegar a buen puerto con esa idea tan romántica. Sí, que no basta solo con una idea, que necesitas tener... No. Bueno, todo imperio intelectual o profesional parte de una molécula, parte de una idea. Todas las ideas, las moléculas son necesarias para crear los imperios. Pero ahora bien, uno tiene que tener los pies bien plantados en el suelo y saber que tienes que dar calidad, tienes que diferenciarte. Uno de los pilares, bueno, para mí el pilar más importante del marketing es la diferenciación del producto. Entonces tiene que ser diferente. Bien puede ser el más barato con la misma calidad o uno de los más caros con una calidad inusitada. Entonces, pero hay que diferenciarte. Entonces, y no solo como empresario o emprendedor, pero también incluso entrando en el mercado laboral. Cada septiembre, octubre, entran 400,000 jóvenes en el mercado laboral buscando su primer empleo. ¿Cómo te vas a diferenciar de los 399,000 competidores? ¿Hablas inglés netamente mejor que ellos? O sea, tienes otros dotes y otras habilidades que te distan de ellos en tu atractivo en el mercado laboral. Eso es diferenciación de producto. Entonces, primero hay que saber un oficio, hay que saber hacer algo que es útil para la sociedad, útil para segmentos de la sociedad, y después tienes que ofrecerlo. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Es simple, son varios secretos, pero un secreto muy importante es, tengo que sorprender al cliente con algo inesperado en términos de calidad o en impacto o algo. Tengo que sorprender, jamás decepcionar. Y si tengo que ir hasta Antártida para no decepcionar a un cliente pequeño, incluso menos significante, voy para allá. Claro. Y traigo el libro que solo es disponible en Antártida y lo traigo para el alumno. Tú esto no lo sabías al principio. ¿Mí? Esto no lo sabías al principio. O sea, lo has ido... No, es simplemente mi forma de ser. Es que sale de mi ser. Yo llegar a ser el número 1 como velocista en Oklahoma, de instituto. Eso simplemente salía porque quería.
Entonces, me gustaba destacar, si no, no es divertido. La vida es divertida si estás destacando, estás consiguiendo cosas. Ahora bien, pero eso exige mucho trabajo y mucho foco, o sea, trabajar duro y pensar duro. Eso es hard work, hard thinking, y tienes que, entonces, pero no es tan difícil si estás dando calidad. El cliente español y el cliente mundial, pero el cliente español también es muy fiel cuando recibe algo que aprecia. Totalmente. Entonces es muy fiel, entonces no es difícil. Una vez captes un cliente, tienes que darle lo mejor que puedas, ya sea un producto físico o un servicio intangible. Pero entonces para mí no fue difícil crecer. Ahora empecé como profesor autónomo desde el 74 al 77, febrero del 77. Y luego ya tenía profesores autónomos y yo un autónomo, etc. Entonces decidí pues consolidarlo como sociedad limitada en febrero del 77. Y me enfoqué en un solo cliente, con 13 profesores en mi cargo, que era John Deere, la empresa de maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras, empacadores, etc. Y durante 2 años en John Deere, cómo transformar una empresa, en este caso la filial de una multinacional norteamericana, que era una filial monolingüe, hablaba español. ¿Cómo transformarla en una filial o una empresa bilingüe o semi-bilingüe? Entonces, en un par de años lo conseguimos. Y aprendí, pues, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, y se quedó muy claro, muy claro. Lo que funciona es un profesor que te sorprende. ¿Habéis tenido alguna vez un profesor aburrido? Sí. Al final... ¿También ustedes? Sí, al final es muy habitual encontrarte con profesores o con personas que vale, no... ¿habéis tenido alguna vez? Espero que hayáis tenido uno o varios increíbles. ¡Wow! ¿A qué sí? Sí, también. ¿Os ha tocado alguno? ¡Wow! ¿De qué pedazo de profesor? ¿De qué planeta será? Me encanta la clase. ¿Habría dado igual la asignatura y enseñase? De repente, el álgebra mola. No es que el álgebra mole, es que el profe mola. De álgebra. O de repente Lope de Vega mola. ¿Por qué? Porque el profe de literatura mola. Es el profesor. No es la asignatura. ¿Sabes? Incluso la religión. O sea, si Pablo de Tarso hubiera sido budista y no cristiano, estoy seguro que Occidente, nuestra herencia cultural sería greco-romano-budista y no greco-romano-cristiano. ¿Tú crees que tanto? Tanto. Ya es la persona. Es la persona. No es la idea ni la asignatura, es la persona. Es la persona. O sea, mira, que un austríaco que medía unos 75 con bigote raro y peinado raro, que se llama Hitler, llevara todos los autos teutones rubios a la perdición total, su capacidad de pico de oro, su capacidad de embaucar y de desorientar, de llevar por el camino equivocado, es increíble. O sea, por el lado malo, porque la capacidad de comunicación es un arma de doble filo. ¿Sabes? Y el liderazgo, ojo con el liderazgo si se basa en el pico de oro, porque puedes también ser un mal liderazgo, digamos. Hitler es el mejor ejemplo. Pero lo que quiero decir es la persona. Si Adolf Hitler muere en el año 29, estoy seguro que el resto del siglo habría sido bien diferente. ¿Sabes? Es como una sola persona. Pero volviendo al aula, es el liderazgo en el aula. Aprender inglés, aprender un segundo idioma, es pesado. Es pesado, es odioso. Sobre todo si comienzas de cero después de la pubertad. Cuando tu mente ya se ha vuelto analítica y juzgas sin darte cuenta, etc. Entonces es muy, muy difícil. Entonces tiene que estar motivado, muy motivado. Y entonces el alumno, para hacerse con un buen dominio del inglés, tiene que querer como loco hacerlo y disfrutar haciéndolo y enamorarse del idioma inglés. No se va a enamorar del idioma inglés, ni alemán, ni francés, ni español, si no se enamora del profesor. Es el profesor, es el catalizador de todo. Claro. Ese Entonces, cataliza. te quería preguntar, entonces, en este sentido que hablas de la importancia de la persona, ¿cómo conseguir transmitir esa motivación que dices, oye, yo quiero saber de álgebra o de inglés, y cómo conseguir que las personas quieran
saber por ellos mismos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, volviendo al tema, a la figura del profesor, si tú quieres que el alumno se enamore de una asignatura, un área del saber o del hacer, tienes que ganar su cerebro. Ahora, para ganar su cerebro, tienes que ir por el corazón. Es un pacto emocional. Todo en la vida es emocional. Lo racional, lógico, viene mucho más fuerte y mucho más aplicado cuando el corazón está involucradísimo en ello. Entonces, la labor de un profesor es conseguir que el alumno sea su cómplice. Su cómplice, digamos, en el crimen de aprender de verdad y de cambiar la trayectoria de la famosa curva de aprendizaje, pero un cambio dramático en su trayectoria, que es fácil si el profesor entra por el corazón. Es como el flechazo de Cupido, ¿sabes? Si ganas el corazón, le tienes. Y ese alumno irá a estandarte por ti, ¿sabes? Y se enamorará del inglés. Joder, antes odiaba el inglés. Claro, tenía un profesor diferente el año anterior. Ahora me encanta que devora vivo la asignatura. Y eso es el liderazgo en el aula. Eso fuera del aula, en una empresa donde tienes una persona en la vértice que realmente tiene esos dotes también de aglutinar y que la gente reme porque quiere remar en la misma dirección y no porque les paguen necesariamente más que los de enfrente. Entonces, eso es el liderazgo. Es inspiracional. Entonces, eso es todo. Lo emocional, lo inspiracional, cambia el mundo. Eso sí que cambia el mundo, cambia una empresa, cambia una persona. Que cada persona también es un universo. Si quieres cambiar el universo, empieza cambiando las personas. Si quieres cambiar el mundo, empieza con los profesores de preescolar y primaria. Y pon profesores ahí que, wow, que los chicos, etc. Entonces la clave es esa parte emocional. En lo que es formación, o enseñanza, o educación. O sea, vender mesas es más difícil inyectar ilusión, inspiración, etcétera, etcétera, pero se puede. Y entonces, en eso, los jóvenes tienen que entender esto, tienen que desarrollar una forma de ser, donde, bueno, en esto alguna gente me dice, Richard, has tenido mucha suerte en la vida. Y yo digo, una leche. La mala suerte existe, puede caer el techo y matarnos, de acuerdo. O un accidente de tráfico, mala suerte. La buena suerte se labra. Es la que uno se construye a sí mismo. La buena se labra, se forja. No viene Dios ni de abracadabra. Entonces, cuanto más trabajas, cuanto más foco tengas, cuanto más intentas, más suerte vas a tener. La dama de suerte, se dice en inglés, sonríe a los intrépidos que están rellenando los espacios en blanco. Se están haciendo sus deberes. Entonces, sí, pero hay que estar haciendo los deberes. O sea, entonces, siempre aquí se dice a Dios rogando y con el mazo dando, pero hay que estar con el mazo dando. Los rusos dicen, reza lo que quieras, pero sigue remando. Y los benedictinos, su lema es ora, elabora. Se reza y trabaja. Ora, elabora. Entonces, eso es una constante en la vida para ser un éxito, para tener éxito en la vida. Entonces, la gente dice, ¿tú has tenido mucho éxito? No digas, mucha suerte. No digas suerte, no menciones la palabra suerte a gente. Claro, porque es a quitarle mérito a tu trabajo y quitarle mérito... No es cuestión que la persona busque mérito. Simplemente tiene poca paciencia para la gente que cree que el éxito se consigue por los angelitos del cielo. Sí, ¿sabes? Que no. Porque una persona que ha llegado a buen puerto en lo profesional sabe lo que hace falta. Y hace falta... mucha atención a muchos miles de pequeños detalles y grandes detalles y saber que los errores no existen. Yo no he cometido un error en mi vida. ¿Que nunca has cometido ningún error? Nunca. ¿Y eso qué quiere decir? Hay una reflexión detrás. Bueno, ¿sabéis conducir? Sí. ¿Sabes? Sí. ¿Sabéis cuando vais en un coche, incluso en una calzada recta, perfecta, sin tráfico, aún así estáis moviendo ligeramente el volante. El volante. Enmendáis inconscientemente en muchos casos miles y miles de microerrores. Y cada año hay 2 o 3 volantazos y 2 o 3 frenazos. Pero necesitas acumular un legado de 10 años de volantazos, frenazos y microcorrecciones. Entonces, los errores, si tienes la actitud adecuada ante
ante el quehacer personal y profesional. Los errores no existen, son valiosísimas lecciones que te orienten y te reorienten. Ajá, no es por aquí, quizá por acá. Entonces, si te flagelas por cada error, no vas a llegar a mucha parte. Ahora bien, sí. Entonces, para mí los errores no existen, son oportunidades de aprendizaje. O sea, yo apelaría a la Real Academia Española de poner oportunidad de aprendizaje y me echan a patadas, pero es así. Un error no existe si aprendes del mismo. Y los fracasos no existen si aprendes de la única cosa. Yo los fracasos, la única cosa que digo a gente joven que quiere emprender, mira, porque se está de moda decir, hay que fracasar para luego, pues no. Pero sí, no pasa nada si fracasas siempre que no te endeudes demasiado. No te endeudes. Autofinanciación. No te endeudes porque te va a amargar la vida y te va a asustar, te va a quitar el sueño y te va a obsesionar. Y entonces ya no prestarás atención que puedes a lo que es el proceso de negocio mismo. Entonces es imposible fracasar si tienes las actitudes adecuadas ante la vida y ante las personas. Y esas actitudes son, voy a dar lo mejor que puedo. Voy a dotar el hoy, de todo lo que pueda, de lo mejor que puedo. Los mañanas, bueno, el ayer es agua pasada, que no mueve molino y no lo mueve. Y los mañanas, ¿quién sabe? Bueno, sí se sabe. Si el hoy lo imbuyes de toda la calidad que puedes dar, los mañanas van a caer en su sitio. Os lo garantizo. Ahora bien, tenéis que recordar que va a haber altibajos en el camino. Si miras el Dow Jones de Nueva York, o sea, la famosa curva bursátil, desde el 93 hasta el 23, o sea, los últimos 30 años, verás que si hubieras metido $10,000 en el 23 tendrías mucho más dólares hoy en día. O sea, una buena, muy buena apuesta. Ahora bien, si coges una lupa y miras la semana es semana, o mes a mes, verás que había muchas bajadas y muchas cosas que podría amedrentar a más de uno. La moral. Pero si aguantabas, y eso es en la vida profesional también, te va a pasar de todo. A mí me han robado, me han tomado el pelo, me han decepcionado, todo. Pero eso es el 3% de todo el que hacer. Y luego lo que decías, que de todas esas situaciones que has vivido has sacado un aprendizaje y una oportunidad de mejorar, que a lo mejor te toman el pelo una vez o dos, pero ya a la tercera dices, oye, de esto yo he aprendido. Hombre, se supone que con el tiempo te espabilas más y eres más sabio, pero nunca llegarás al 100% de la sabiduría ni de la previsión. O sea, siempre esa curva bursátil al alza siempre va a tener sus altibajos, incluso en los últimos años de mejora exponencial. También está el peligro de convertirse en alguien un poco desconfiado, ¿no? Bueno, tenéis vuestro refranero avala la desconfianza, o se recomienda. Si tenéis un refrán, fía, pero solo en Dios y en Santa María. ¿Sabe? O de desconfianza, seguranza. Piensa mal y acertarás. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Contra la fortuna no hay arte alguna. Vale más pájaro en marca que 100 volando. Dios mío, si hay 100 volando, tiro ese pájaro y trato de tumbar 3. Y a lo mejor fallo. Y quedáis, mira Richard, te has arriesgado, ahora no tienes ni uno. Por lo menos nosotros tenemos pájaro en mano. Pero yo, a diferencia de vosotros, pues me apunto a clases y invierto en clases de puntería y tiro, y al final de 3 meses estoy derribando 3 y montando el dólar con 3 y vosotros seguís con vuestro único pájaro en mano. Eso vuelve a la dama de suerte, sonriendo al intrépido que invierte en sí mismo, invierte en su capacitación. El mundo es de los valientes, ¿no? Sí, pero los valientes que trabajan. También. Que trabajan. No, un valiente que simplemente no sale de casa, pues realmente no es un valiente. Entonces, pero es que la oportunidad llama todos los días a la puerta, es que llama. Y hay gente que se queda tan pancha en el sofá y ni lo oye, gente sorda, digamos. Sobre eso te quería preguntar, porque a veces llama la oportunidad a la puerta y ni la vemos, ¿no? Por ejemplo, tú mismo nos cuentas que estabas en la universidad y en un pasillo viste un tablón de anuncios para venir a hacer una estancia a Madrid. Y eso podrías no haberle hecho caso, en aquel momento era una oportunidad. Entonces,
ese momento, ese instante en ese pasillo te cambió la vida y por eso estamos ahora aquí, porque ya has construido toda tu vida aquí. ¿Cómo recomendarías a una persona estar atento a esas oportunidades o a esas señales que pueda haber en el día a día que pueden ser un punto de inflexión? Tenéis otro dicho que es, de entrada no. De entrada no es muy español. O sea, no de entrada. O sea, de entrada no. Hay que decir que sí a todo. Todo lo que sea racional. Incluso a veces lo irracional, pero hay que decir que sí. Cuando yo vi ese anuncio, pues, ¿por qué no? Mola. Voy a ver si mis padres me apoyan. De acuerdo. Pero yo siempre que decía, ¿por qué estoy aquí? Yo no necesito, ya he venido porque me has escrito. La semana que viene voy a hablar con 100 chicos y chicas de FP2, formación profesional. Luego este viernes voy a los cadetes de la Academia de Artillería de Segovia. Yo siempre digo que sí, ¿sabes? A todo. Entonces, porque si dices que no, anulas cualquier... No te levantes del sofá si la oportunidad está llamando. Tienes que abrir el radar a sus máximas anchura, a su máxima anchura, para recibir todos los inputs, porque has dicho algo que no es cierto. Has dicho la oportunidad. A veces la oportunidad llama todos los días a la puerta. Al salir aquí hay oportunidades. Mirando en esta habitación, encontraría oportunidades de hacer picaportes, etcétera, de fabricar, o sea, cualquier cosa. Pero hay oportunidades. Entonces, pero tienes que estar preparado y tienes que tener los ojos abiertos y la disposición a hacer. ¿Por qué no? Mola, pues, cuéntame más. Que, ¿sabes? Tienes que dejar que José Ortega Gasset decía, soy yo y mi circunstancia. Es su famosísima frase. Soy yo y mi circunstancia. Ahora, tienes que dejar que las circunstancias a tu alrededor te soben de arriba abajo. Tienes que dejar exponerte a todos los inputs que pueda haber. Entonces, porque cuando el éxito es cuando la preparación, éxito en una empresa de emprenderse es cuando la oportunidad cruza con la preparación. Entonces, tienes que estar preparado. Tienes que ser inteligente. Tienes que ser espabilado, tienes que tener la vista buena, tienes que tener olfato, tienes que desarrollarlo, tienes que tener un deseo enorme de, ¿por qué no? Y de disfrute de la actividad humana y no solo profesional. O sea, tienes que tener una actitud positiva. Yo digo de vez en cuando en público, o sea, me gusta decir, no he cometido un error en mi vida, cosa que sorprende choca, de repente, sí. Choca, pero también a bocajarro he dicho a gente, mira, todo lo que he conseguido en la vida, lo he conseguido yo, sin ayuda de nadie. Y el público dice, Dios mío, ¿quién se cree que es? Luego explico. Mira, muchísima gente me ha ayudado. ¿Por qué? Porque ha querido. ¿Por qué? Porque he emanado algo, vibraciones X, que les ha hecho deseosa de ayudarme y gustosa de ayudarme. Entonces, ¿qué forma de ser tienes que desarrollar para que la gente quiera ir hasta tan tarde por ti? Aunque no les pagues o aunque les pagues lo mismo que los de enfrente. ¿Qué tipo de persona tienes que ser? Y no es difícil decir, pues tendría que ser de esta manera, para que la gente se vuelque por mí, ¿sabes? Claro. Entonces, ambos son ciertos. Todo lo que he conseguido, lo he conseguido yo sin ayuda de nadie, y es cierto también con ayuda de muchos, ¿sabes? Porque era mi forma de ser, etc. Entonces, esa forma de ser hace que sea muy difícil fracasar en la vida. Entonces... Pero tú crees, no todo el mundo tiene una forma de ser que, digamos... ¿Y tú crees que gente no puede modificar? Claro, sobre esto te iba a preguntar. La forma de ser, digamos, que ya te viene de fábrica y ya está establecida, ¿o tú dirías que puedes ir trabajando? Porque hay mucha gente que dice, yo es que soy así, ¿no? Y se excusan en eso. Bueno, es una excusa y luego van a ser así toda la vida y van a tener una vida muy opaca. Totalmente. De poca monta. De acuerdo. Yo he visto epifanías en personas. Yo recuerdo un tal Pulido, medio obeso, etcétera, y era el chiste de toda la empresa. Le cambiaron de jefe, un nuevo jefe, y entonces he blossomed, ¿cómo se dice? Floreció.
Y al final, al cabo de un par de años, era uno de los más eficaces en toda la empresa y también perdió kilos porque ya tenía una disposición y una mucho más es una positiva. mentalidad que afecta a todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Cambiar la vida de una persona suele venir en un estímulo externo. Uh-huh. Uno no simplemente dice, mañana voy a ser diferente, no. Algo pasa. A Pablo de Tarso le pasó camino de Damasco y, boom, ¿sabes? Y cambió de ser anticristiano a ser el mayor paladín de las ideas cristianas. Entonces, pero eso pasa. Entonces, una persona está perfectamente capacitada para mejorar su forma de ser o de modificar o de reorientar su forma de ser. Querer es poder. Where there's a will, there's a way. Donde hay voluntad, hay camino. Entonces, eso es una excusa de muy poca monta. De que yo soy, bueno, mis padres eran complicados, tuve unas maestras primarias muy malas, etc. Y tengo una genética complicada de abuelos, etc. Bueno, vale, dame todas las excusas que quieras, pero vamos, de las favelas de Río de Janeiro han salido líderes y grandes empresarios, no solo del barrio Salamanca, ¿sabes? Salen grandes empresarios, o sea, realmente el éxito profesional o personal encuentra muchas diferentes genéticas. Entonces, toda persona está perfectamente capacitada para sorprender, pero tiene que querer sorprender. Tiene que querer esto. Es una cuestión de actitud ante la vida. Y con las actitudes con C, las aptitudes con B vienen, los vas adquiriendo. Porque al final es más importante tener la actitud que la aptitud, porque la aptitud al final son todas esas habilidades o conocimientos que tú puedes ir aprendiendo por el camino, pero la actitud depende de uno mismo y de su mentalidad. Salvo en áreas muy específicas de ingeniería, yo diría es actitud. Ahora, en el tratamiento térmico de piezas para el automóvil, pues es aptitud, o sea, hace falta una aptitud. Pero para llegar a tener esa aptitud, para que la empresa te pague mucho porque eres un súper experto en esto, la actitud siempre es lo inicial. Yo quiero ser el mejor en tratamiento térmico, quiero ser el mejor en el galvanizado de metales, quiero ser el mejor en qué sé yo, en marcos de puertas y entonces lo haces. Y cuando oficio, los jóvenes, estamos hablando de emprendimiento, y siempre se plantea desde un punto de vista, repito, algo romántico, pero vamos, ya no publican las páginas amarillas en Madrid, pero yo tengo en mi despacho el último tomo del 2004. Ya hay 1248 páginas en esas páginas amarillas. Y en cada página hay actividades que desconocéis. ¿Y esto qué actividad? ¿Qué es? ¿Sabes? Entonces, y hay un millonario en cada página. Los jóvenes tenéis muchas veces la equivocación de pensar, cuando pensáis en emprender, pensáis en Silicon Valley, en high tech, o en social networks, o en el ciberespacio, etcétera, etcétera. Mientras que en esta habitación hay por lo menos 100 diferentes oficios necesarios para que exista esta habitación. Yo empecé, profesorito de inglés, es un sector atomizado, poco prestigiado y chapucero. O sea, si alguien sale con toga y birrete del IESE o del ESADE o del Instituto de Empresa y le ofreces un trabajo como subdirector de una academia de idiomas, te va a decir que no. No, yo aspiro a estar en Pricewaterhouse, yo quiero ser en una gran consultora o una banca de inversión. Y un centro de idiomas, no thank you, ¿sabes? Sin embargo, he ganado más dinero que el 99% que pueden ganar en banca de inversión, ¿sabes? Entonces en sector chapucero, sin barreras de entrada ni nada. Entonces, no hay que despreciar ninguna salida, ninguna actividad. Y muchas de las actividades a la chita cayéndose puedes hacer con crear ese imperio. Tú puedes crear imperios con lo que sea. Mira, Amancio Ortega a los 14 años dejó del colegio, abandonó los estudios y fue a una camisería en el centro de La Coruña. Luego, desde los 14 hasta los 37, trabajaba por cuenta ajena, aprendiendo oficio de distribución, de moda, de diseño, etcétera, etcétera. Y luego a los 37 años funda Inditex. Y luego hasta los 60 nadie sabía quién era.
pero de repente apareció en la revista Forbes como de las grandes fortunas. Y hasta para los periodistas en economía, ¿quién es este gallego que es el más rico de España y casi del mundo? Claro, este hombre no era cruzar el desierto porque era una actividad probablemente para él estimulante. Los primeros 23 años y los segundos 23, ¿sabes? Pero es que eso es emprender. Eso es emprender. O sea, él empezaba haciendo batas. Muy fuerte, sí. ¿Sabes? Batas. Entonces, uno puede empezar desde el cordón de un zapato. Se dice en inglés así, to start from a shoestring. To start from a shoestring es una frase hecha en inglés muy corriente. De empezar de la forma más modesta imaginable. De empezar de cero patatero, como dice. Y de ahí, pues, con esa molécula ir creando. Pero exige mucho trabajo. Pero no demasiado. O sea, cuando la gente dice 70 horas a la semana, yo nunca he trabajado, salvo una semana muy atípica, nunca he trabajado 70 horas en una semana. Quizá 45. ¿Tú crees que hoy en día hay una cultura, que no existe una cultura de esfuerzo y que a la mínima que haya un poquito de dificultad, un poquito de tener que dedicarle tiempo a las cosas, la gente pues decide dejarlo, decide postergar o decide no pues hacer eso algo? Aumenta la ventaja para el que no es así, ¿sabes? Si hay mucha gente vago, mucha gente que no está dispuesta a hacer ese esfuerzo, pues mejor para los que sí. Entonces, a río revuelto es ganancia para pescadores. En este caso no es río revuelto, pero vamos, es un ambiente donde el listo y el dispuesto a trabajar va a triunfar incluso más porque se va a destacar mucho más. No, eso cambiará con mucho de vuestra generación, la generación Z, que está... vosotros, pues yo creo que de aquí a 10 años va a haber una epifanía en esa generación y va a ser una generación rutilante. O sea, realmente vais a sorprender. Pero simplemente estáis tardando más en... O sea, ¿tú consideras que está letargada ahora la generación Z? Sí. En Estados Unidos, bueno, yo leí algo curioso hace 2 o 3 meses que un reclutador en una empresa que necesitaba reclutar muchísimo. Mira, desde enero hasta junio, yo creo, de este año, habíamos seleccionado a 28 personas y antes de junio habíamos despedido a 24 de ellos. Porque no entendían, tengo que trabajar 8 horas al día, no tengo tiempo para mis, ¿sabes? O sea, están desconectados de la realidad, más, digamos, algo más cruda de la vida, pero ya se irán espabilando. Es que... No queda otra, ¿no? Pasa una cosa mala, en mi opinión, es que mi generación, los boomers, ¿sabes? Vamos a ir muriéndonos, o sea, nos vamos a ir muriendo y tenemos mucho dinero. Hay muchísimo dinero acumulado para herencias. O sea, la generación, los millennials y los zetas van a recibir muchísimo dinero cuando mi generación se vaya desapareciendo del todo. Entonces, tendrán el acicate, el incentivo de que, necesito llegar a fin de mes, tengo que buscar un empleo, no puedo pagar el alquiler. Lo que me pasó a mí cuando vine la segunda vez a España es que muchos jóvenes no tienen eso. Y en un país latino como España, donde el elemento de la familia mediterránea latina, donde la familia latina existe más para proteger y no para preparar, ¿sabes? De los envites de la vida. Y se entiende, la vida ha sido históricamente tremendamente precaria. Yo entiendo. O sea, yo entiendo que digáis aquí, piensa mal y acertarás, más vale malo conocido que bueno por conocer. Yo entiendo esto por la trayectoria histórica de España y casi todo el mundo. Hay una cultura como más sedentaria también, ¿no? Sedentaria y muy conservadora. Voto socialista, pero es muy conservadora. Muy conservadora. Los españoles, que me quede como estoy. Hay dichos aquí que no puedes traducir al inglés, que me quede como estoy. El agravio comparativo es imposible de traducir, la expresión esa. O el adjetivo mal pensado, que se oye mucho aquí, no sé, es tan mal, no sé, mal pensado. Intraducible al inglés.
Intraducible, porque si piensas mal primero, vas a perder el tren de todo, ¿no? Ningún tren está en la estación para ti. Si dices, si eres mal pensado. ¿Y tú eso lo asociarías más a algo cultural o algo del país o algo...? Bueno, lo cultural es producto de la historia del país o de la zona geográfica en cuestión. Y no es un mal endémico español, es un mal endémico mundial. Simplemente hay diferentes grados de mal. Y aquí en España, pues sí, la gente... De los 47 millones de personas, los españoles son unos baguetes, son vagos. No, hay 5 millones de excepciones. Claro. Pero luego hay 42 millones que no son excepciones, ¿sabes? Y eso marca. Sin embargo, esos 5 millones hacen que gire el mundo español, ¿sabes? Yeah. Esos 5 millones ponen la comida en la mesa, etc. A lo mejor estoy exagerando con eso. Puede ser 10 millones de excepciones. Pero el día que en este país haya 20 millones de España, mira, España es el español. Tiene el español es el latino más, en mi opinión, más aventajado. Tiene la chispa y la imaginación del Mediterráneo, tiene la nobleza del castellano de las mesetas y tiene el sentido aventurero del hombre del Atlántico. Entonces, una amalgama que no encuentras en otro país. El que no estéis en la cresta de la ola es porque no queréis, ¿sabes? O sea, hay un chiste sobre un país latinoamericano que digo aquí al revés. Yo compro un español por lo que cree que vale. Y le vendo porque le vale en potencia de verdad, ¿sabes? Y hago mi agosto a costa vuestra, ¿sabes? Porque el español vale mucho más de lo que piensa. Simplemente por su historia, es historia de muy frustrante, una historia de frustración, de oportunidades perdidas, etcétera, etcétera, que es para otro día hablar de la historia de España, que es muy interesante, que no ha realizado nunca su potencial. Nunca. Entonces, y está perfectamente posicionado para sí realizarlo, pero hasta ahora no. Quizá vuestra generación, cuando ya estéis más cuerdos, lo realizaréis, cambiaréis, haréis que el siglo XXI sea un siglo muy bonito. Puede ser también un poco un problema que viene de vivir en el error, ¿no? O sea, un poco lo que hablábamos antes, de estar pensando en el fallo que hemos cometido, ¿no? A nivel, a lo mejor, cultural o personal, cada uno, ¿no? Mira, hay una parte cultural. Mi primer año aquí de estudiante, el segundo semestre viví con familias, aquí 2 familias, y luego estuve con una familia un poquito en la segunda, a mi regreso a España la segunda vez. Y yo he oído en 2 de ellos donde el padre decía a los niños de 8 años, pero eres tonto. O sea, y el pobre estaba muy achicado. Porque el padre ejercía su potestad de una forma, en mi opinión, hiriente. Y también he visto muchos profesores, sobre todo de secundaria y universidad, que son gente mala. O sea, que realmente ejercen, mira, aquí yo soy un químico frustrado, tenía que haber estado en una gran empresa química y ahora estoy enseñando química a nivel... Alumnos de la facultad y están... Yeah. Sí, y los paga con los alumnos. Entonces, esos son asesinos, ¿eh? Un mal profesor, ya sea aburrido por aburrimiento, un mal profesor por tirano, es un asesino. Porque asesina el potencial de los alumnos. Un mal profesor de álgebra a los 13 años, esos chavales nunca van a ir por ingeniería o por ciencias, porque odian las mates. Entonces, es por culpa de ese profesor. Un mal profesor de literatura te apaga, o de historia, te apaga el potencial interés por la historia, por la literatura, muchas veces de por vida. Entonces, un mal profesor es un asesino. Entonces tengo mucha manía a los sistemas, no solo españoles, los sistemas educativos en casi todos los países. Creo que si quieres cambiar el mundo, repito, hay que cambiar los profesores, empezando por primaria, y luego pasas a secundaria, y luego
educación superior. ¿Tú cuál dirías que es el punto, el equilibrio al que hay que llegar entre la disciplina que debe tener un profesor, pero también esa empatía? No es cuestión de empatía, es cuestión simplemente de ser un líder en el aula y un excelente comunicador capaz de emanar vibraciones que de repente Napoleón mola. Joder, no me doy cuenta, porque puedes vestir a la época napoleónica de una forma es fascinante. Claro, pero tú tienes que estar fascinado por Napoleón o por la historia en general, ¿sabes? Para hablar que cómo es posible que otra vez como Hitler, o sea, uno de 1,73 de Córcega, que hablaba francés con un acentazo corso, o sea, pudiera llegar, bajito, puede llegar a dirigir Europa durante 12, 13 años. ¿Y por qué fracasó tan estrepitosamente? ¿Sabes? ¿Por qué fracasó en España? ¿Por qué vino aquí y se volvió un lodazal? ¿Sabes? Es fascinante. Y los alumnos no tienen ni idea de estas cosas porque los profesores no transmiten el amor al arte, el amor a la cosa. O sea, sí, se enamoran de Leo Messi, Cristiano Ronaldo, o de los nuevos ahora, del Bellingham, etcétera, etcétera. Porque son líderes en el sentido de ganan la admiración de los chavales. Y todo chaval quiere ser un futuro Bellingham. Claro, pero eso se traslada mal o poco a otros ámbitos de la vida educativa y laboral, etcétera, etcétera. Pero ese tipo de inspiración, entonces eso es la clave de éxito en mi empresa. Tenemos los mejores profesores de inglés del mundo aquí. Es que con diferencia. Sí. Con diferencia. O sea, estás con un profesor nuestro y dices, wow, me está haciendo trabajar. Se me forma sudor en el labio superior. Este tío me está zarandeando. Joder, tengo que hablar inglés. Y no hay pizarras. O sea, no estamos trabajando ni con libros ni con pizarras. Te está tirando la lengua y ya está. Uh-huh. Como un profesor de aerobics que te hace sudar durante 1 hora. Entonces, para tener profesores de esa calidad, tenemos que buscar fuera del gremio. Entonces, nuestra política es buscar gente que no ha enseñado jamás. Y gente que no ha estudiado enseñanza. O sea, ni magisterio, ni nada de... No queremos teoría pedagógica. ¿Y eso? Entonces, porque hay otro dicho, yendo otra vez al refranero. Cada maestrillo tiene su librillo. Y ese librillo suele ser malo, aburrido o totalmente ineficaz. Entonces tenemos que buscar tabula rasa. Entonces, y luego rellenamos todo a través de 2 semanas de durísimo training, tipo marines. Ahora bien, pero buscamos solo 2 atributos en la gente. Energía en su persona, no una persona, y humildad. Humildad en el sentido de capacidad de autoanálisis, capacidad para introspección. Saben que no son el rey del mambo, ni probablemente será nunca. O sea, preferimos que pequen de inocentón o de ingenuo que de listillo. Entonces, porque esa gente cuando aprende un oficio, ¡wow! Porque esa humildad quiere hacer lo mejor posible, quiere no decepcionar. Y es cuando será capaz de desplegar ese entusiasmo hacia los alumnos. Claro. Y de repente los verbos irregulares molan. Y una vez que les sabéis, porque vosotros buscáis un profesor, una persona que tenga habilidad de, energía y que tenga también esa humildad que has mencionado, y después, ¿qué hacéis? ¿Les formáis? ¿Les entrenáis? Sí. El 25% no sobrevive. No, es que es duro, porque están 18 horas al día. A propósito lo hacemos. Entre teoría práctica, practice classes y luego homework, o sea, los deberes que tienen que hacer, lo hacemos a propósito para que estén extenuados. Entonces, queremos separar el trigo de la paja lo mejor posible. Y ese 25% que no termina es normalmente por falta de humildad. No hemos podido, no es una ciencia exacta, saber juzgar la forma de ser y personal de una persona y su temperamento y carácter. Entonces nos damos cuenta que casi siempre no tienen tienen demasiado, no digo soberbia, pero no
se entregan. No se entregan. O dicen, este método es muy raro, esta forma de enseñar es muy raro. Bueno, somos los primeros en España desde hace 20 años. ¿Sabes? Y con diferencia. Estamos facturando 20 millones al año con este tipo de... Entonces, dime, sí, es muy raro, pero funciona a las mil maravillas. Son los primeros que tienen que creer en el método, ¿no? Sí. Sí mismos. No suele, sí. Y los que quedan en la cuneta, pues es porque no lo entienden. Y cuando uno no entiende algo, muchas veces lo que se llama uvas agrias de Esopo, es el del, ¿cómo se dice? Del zorro que trataba de alcanzar las uvas, sí, colgando, y no llegaba, y de estarán agrias, ¿sabes? Entonces, cuando no pueden, atacan, ¿sabes? Cuando no pueden. Porque el método Vaughan es el profesor, más que el método físico del libro del profesor, libro del alumno, es el profesor. Tú coges un libro malucho, editado en 1920, de calidad 3/10, lo entregas a un profesor mío y lo eleva a calidad 8/9, por la fuerza de su persona. Yo te he oído hablar que incluso habéis tenido un jugador de rugby de los All Blacks, ¿no? De profesor. Sí, profesor y luego como un director dentro de la empresa, sí. O sea que este es un claro ejemplo de cómo creáis al profesor a pesar de que venga de otra disciplina totalmente diferente. Bueno, queremos que vengan de otras disciplinas. Tenemos ex pilotos de helicóptero, ex militares de Estados Unidos, ex SAS ingleses, y tenemos dos pianistas de concierto, pero que no llegaba a calidad 9, pero no calidad 10. Una chica que llegó al 140 en el ATP profesional de tenis femenino. Llegar a ser el número 140 del mundo, ojo. Claro, pero no ganaba suficiente dinero en el circuito profesional y además viajaba y estaba siempre en hoteles con muchos gastos. Entonces empezó aplicó esa fuerza y ese foco en sus clases de inglés y la gente se quedó, wow, ¿sabes? No, es que tienes que buscar actitudes y formas de ser, no aptitudes, salvo en lo más técnico, ¿sabes? En fin. Y luego comentabas también que al final la comunicación, la capacidad de comunicación es también una habilidad esencial, lo hemos mencionado antes. ¿Tú cómo recomendarías a una persona mejorar esa capacidad? Y porque tú al final eres un comunicador nato, has estado en televisión, radio, has hecho programas, estás aquí ahora con nosotros. ¿Qué recomendarías? Yo tengo una ventaja porque en Estados Unidos desde casi párvulos te hacen ponerte de pie y exponer. En España, ahora con la actual generación más, pero previas generaciones en España ni se levantaba una sola vez en toda su escolaridad para exponer delante de la clase. Entonces yo como norteamericano tengo una ventaja. Segundo, uno no puede aprender a ser un buen comunicador. Uno tiene que tener convicciones en algo. Uno tiene que saber hacer algo. O saber algo. Mira, para hablar en público, hablando de hablar en público específicamente, tienes que tener un tema. De acuerdo. Segundo, tienes que conocer el tema muy, muy bien. Tercero, tienes que tener convicciones sobre ese tema. Por ejemplo, el profesor de inglés, ¿cómo tiene que ser? Tienes que tener convicciones. Y cuarto, es el secreto, tienes que sentir urgencia de transmisión. Eso significa, es urgente que otros entiendan mis convicciones. Tengo que transmitir mis convicciones. Pero si no tienes convicciones, por eso evito la palabra pasión. Porque la palabra pasión está tan usada que está trillada ya. O sea, ya está perdiendo un poco su valor. Pero es muy valiosa la palabra pasión, sí, pero es convicción, creer en algo. Y es importante que los demás entiendan por qué, etc. Entonces te conviertes en buen comunicador. O sea, si tienes convicciones en algo y sientes la urgencia de transmitirlas, eso vale más que 8 cursos de oratoria, hablar en público o técnicas de presentación. No menosprecio de técnicas de presentación, vale, hazlo. Pero si no tienes tema y no crees en dicho tema, no vas a tener ser buen comunicador nunca. ¿Sabes? Bueno, hay algunos que son evangelistas que no creen en Dios. O sea, los hay que son
¿sabes? O que te venden la moto. O sea, son vendedores de este tipo que, ojo, cuidado. Pero vamos... Se sabe en el discurso de memoria, ¿no? Sí, pero es gente de poca monta ética. Entonces, no, eso no vale. Tienes que tener una consistencia ética y moral muy fuerte. Justo ayer, uno me preguntó en otra cosa, ¿cómo sabes que si has tenido éxito en la vida? Es muy fácil, si eres feliz. El éxito en la vida, el éxito profesional es ser feliz. Ganando 18,000 euros al año o 18 millones es ser feliz. Si estás ganando 18,000 euros, pero eres feliz y disfrutas de la vida, eres una persona de éxito. Y ya está. No hay que medir el éxito según el éxito necesariamente profesional. Ahora bien, es muy importante no estar enemistado con el trabajo o con la actividad profesional. Porque si estás enemistado en el trabajo, va a contaminar otros ámbitos de la vida. El ámbito de familia, de ocio. Ocio será un refugio, un escape, y el amor, o sea, va a afectar todo. Entonces, lo más importante es estar contento en el trabajo. Entonces, si no estás contento en tu trabajo, si estás con un jefe que es un tirano o que es un irracional, busca otro. El español tiene la manía de quedar en un puesto de trabajo hasta que le echen. Sí, toda la vida. O toda la vida esperando que le echen y con una indemnización de 30 días, año, etc. Y se pudre, o sea, se marchita el tío. Bueno, Richard, me ha parecido súper interesante todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Unas ideas súper inspiradoras y muy optimistas, que es muy importante. Y nada, yo por mi parte vamos a seguir cerrando. Sí, a mí me gustaría, Richard, hacerte una última pregunta y es ¿a quién te traerías a este podcast y qué te gustaría preguntarle? Puesto que la mayoría de la gente acaba no emprendiendo, sino trabajando por cuenta ajena. Gente que pueda venir aquí y hablar, por ejemplo, un abogado experto en lo laboral, para que los jóvenes sepan al entrar al mercado laboral cómo entender una oferta y los peligros, etc. Eso es para espabilar a los jóvenes, para que no entren inocentones del todo, etc. Es bueno que la gente joven pues se exponga a todos, directores generales, consejeros delegados, emprendedores y deportistas, porque tener éxito en el deporte exige la misma actitud que tener éxito en el... Personas inspiradoras, ¿no? Hombre, si quieres tocar una fibra sensible del que nos está viendo, tiene que ser gente con buenos ilusión. pathfinders, ¿no? Sí, good pathfinders. Pues nada, Richard, muchísimas gracias por tu tiempo, porque ha sido, la verdad, que muy inspirador y bastante interesante todo lo que hemos estado aquí hablando, y estoy seguro que a todos los que pues dentro de poco vean este podcast les va a gustar y van a salir muy contentos de este ratito. Pues muchas gracias, es un placer, como siempre. Muchas gracias, Richard. Nada, a ti, a vosotros.